Gusto estar aquí. Me gustaría presentar esta evaluación, que es una evaluación donde he trabajado como parte del equipo de evaluación bajo la coordinación de Michael Kraft, que a la época era el especialista regional de evaluación de ONU Mujeres, ahora está en UNICEF, y también con mi colega Lina González. En este momento estaba como consultor regional de evaluación de ONU Mujeres, pero recién se terminó mi contrato de 3 años, entonces presento como consultor independiente. Pero pensé en presentarlo en este panel justamente porque ha sido un tema bastante desafiador y hemos encontrado algunas soluciones metodológicas y prácticas que tal vez sean de interés. Ujú, Entonces, más que los resultados o las recomendaciones de esta evaluación, me gustaría presentar un poco qué caminos metodológicos y qué camino de recolección y análisis de datos encontramos para trabajar un tema tan, bueno, relevante por supuesto, pero tan amplio como el involucramiento de las mujeres con la sociedad civil en toda la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, y además estábamos en pandemia, entonces había el desafío extra que nos tocó a todas y todos, claro. Pero bueno, hemos publicado esta evaluación en diciembre del 2023, pero la empezamos en el 2022 y básicamente miramos al trabajo de las mujeres con la sociedad civil y eso quiere decir tanto el involucramiento formal de las mujeres con la sociedad civil a través de acuerdos, contratos y proyectos, como la relación informal y cotidiana de unas mujeres con sus contrapartes de la sociedad civil en espacios de participación y etcétera entre el 2018 y el 2023. Y como alcance, la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, pero también pensando en nuestras presencias programáticas y no programáticas en los países de la región. Cuando digo programáticas, quiere decir los países donde una mujer tiene una oficina de país estructurada, con representantes, recursos humanos, estabilidad, alguna estabilidad presupuestaria. Y porque estabilidad presupuestaria en nuestro campo es, por definición, algo que no existe, ¿no? Entonces, pero alguna estabilidad presupuestaria y bien, y donde tenemos presencia programática, no tenemos todo, no hay, donde las mujeres tienen la estructura la presencia programática, hay algún proyecto, hay recursos humanos, pero no hay toda esta estructura administrativa. Pero estuvimos ahí enfocándonos en 8 países y básicamente buscamos estrategias complementarias de cómo abordar el tema, porque, por ejemplo, si estás pensando en evaluación en Naciones Unidas de un proyecto o de un portafolio de país, hay guías metodológicas, hay caminos metodológicos y hay formas de hacer muy bien definidas en las guías, en los documentos, en las políticas de evaluación. Pero para algunas evaluaciones temáticas que abordan temas que no son tradicionales o que no son recurrentes, o sea, no hay tanta una base metodológica o una base institucional de cómo hacerlo. Entonces fuimos buscando caminos de cómo abordar el tema y por fin llegamos a una estrategia de complementariedad entre diversos enfoques que creo que me gustaría hacer el enfoque de mi presentación hoy, que básicamente hicimos la revisión, la construcción de una teoría del cambio que no existía, una tarea no común en nuestras evaluaciones, pero como no hay un trabajo específico, único de una mujeres con la sociedad civil, no había, claro, una teoría del cambio, porque no se trataba de un proyecto o una otra estrategia en específico. Entonces desarrollamos una teoría del cambio con base en la revisión y el análisis de los datos. Eh, Tuvimos estrategias participativas con amplia consulta, tanto en términos de una encuesta que llegó a centenas de personas, como espacios de reunión con la sociedad civil, como 2 grupos de referencia de evaluación, un interno con personas de ONU Mujeres desde la sede hasta los países y otro externo con contrapartes de diversos países y también una recolección amplia de datos primarios, puramente remota, ¿no? Hay que decir porque era pandemia. Una combinación de enfoques, análisis de contribución, revisión de la teoría del cambio, un análisis que les voy a enseñar algunos resultados en términos de diversidad y el NOV,
sería en el vocabulario de Naciones Unidas el leave no one behind, no dejar a nadie atrás, que es la estrategia de inclusión de las diversas constituciones, interseccionalidades relevantes en términos de grupos sociales, por ejemplo, mujeres negras, rurales, con discapacidad, etcétera. Tuvimos una única experiencia de campo, que fue la observación participante en la CRM, en la Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL y ONU Mujeres de Buenos Aires en el 2022, y en su evento paralelo, que fue el Foro Feminista de la sociedad civil, y dos estudios de caso, un acerca de los grupos asesores de la sociedad civil, que son grupos representativos de la sociedad civil con términos y de referencia específicos que agregan contrapartes de la sociedad civil para brindar asesoría y retroalimentación al trabajo de ONU Mujeres al nivel de los países y al nivel regional. Y finalmente también un estudio de caso basado en Big Data de comunicación, sobre todo en el ex Twitter, con datos brutos de Twitter y la metodología de Snowball para mirar cómo nuestras publicaciones han llegado y cómo han llegado a nuestros públicos en términos de interacciones. Entonces, con todas estas perspectivas complementarias, pasamos a la recolección y análisis de los datos. No voy a entrar en detalles por no hacer el enfoque, por una cuestión de tiempo, pero la evaluación está disponible en portugués, no, perdón, en inglés y español en UN Women Gate, que es el repositorio de evaluaciones de ONU Mujeres, y su resumen ejecutivo está disponible en inglés, español y ahí sí en portugués. Básicamente, consultamos a más de 500 personas en 600 entrevistas, a casi 400 personas consultadas a través de encuestas en 8 países de la región, 16 grupos focales, 2 estudios de caso y más de 100 documentos. Entonces fue participativa en el sentido de crear espacios de participación y fue participativa en términos de nivel de representatividad y consulta. Ah, Aquí está la teoría del cambio que hemos desarrollado para esta evaluación, pensando en las diferencias, las diferentes y complementarias formas de involucramiento de las mujeres con la sociedad civil, que van desde, o sea, fortalecimiento institucional de la sociedad civil hasta servicio, entrega de servicio a beneficiarias finales, pasando por espacios de participación y debate con la sociedad civil y retroalimentación, y también llegando a niveles más de impacto en términos de cambios de normas sociales, en términos de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Ah, en términos de perspectiva de diversidad o de no dejar nadie atrás, hemos realizado un análisis cuidadoso de los acuerdos de cooperación que ONU Mujeres tenía entre el 2018 y el 2023 con la sociedad civil. Ahí se me olvidó poner el N, perdón, pero creo que el universo demuestra eran 450, 460 acuerdos. Perdón, después puedo buscar esta información. Pero básicamente, ONU Mujeres tiene dos tipos de acuerdo con la sociedad civil. Los Partner Agreements, que son acuerdos donde ONU Mujeres contrata una sociedad civil u otra contraparte para implementar parte de sus resultados, y las pequeñas subvenciones, ¿no? Los small grants, que son montos pequeños, pero que son puramente enfocados en fortalecimiento institucional. Entonces, tomamos estas dos formas de acuerdo formal. Y cuando digo acuerdo formal, significa transferir recursos financieros de ONU Mujeres hacia las organizaciones de la sociedad civil, y una a una la revisamos y la clasificamos por objetivo y por públicos de trabajo. Entonces, definiendo los principales grupos de acuerdo con la revisión de datos. Entonces, mujeres afro, sobrevivientes de violencia, defensoras de derechos humanos, mujeres indígenas, LGBTQIA+, migrantes, mujeres rurales y mujeres en la política, emprendedoras, mujeres con discapacidad, juventud y otros públicos más específicos.
y pudimos mirar que más del 60% de los acuerdos de ONU-Mujeres están enfocados en públicos prioritarios y en situación de vulnerabilidad. Y al mismo tiempo pudimos mirar que, de hecho, como esperado, había un trabajo muy relevante con mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, con mujeres afro, con mujeres indígenas, un trabajo creciente con defensores de los derechos humanos, pero también había mucho espacio para mejora en términos de mujeres con discapacidad y grupos LGBTQIA+, por ejemplo. Y es interesante que lo publicamos en el 2023 y hemos tenido un crecimiento de trabajo con mujeres con discapacidad desde entonces, desde ONU Mujeres, pero nos permitió brindar una perspectiva también en términos de qué grupos sociales se atendían por país y por la región y ahí también tener una perspectiva un poco más desglosada en términos de los resultados del trabajo de ONU Mujeres y también las limitaciones en algunos casos para el trabajo con algunos grupos. Y eso también nos permitió mirar también a veces países donde se esperaba un trabajo más relevante con mujeres afro, con mujeres indígenas, por ejemplo, y no había. Y claro, todas estas evidencias son evidencias relevantes para la toma de decisiones, tanto a nivel regional como a nivel de país. Hicimos una revisión de la herramienta Gender at Work, ¿no? Mirando en este cuadrante X, Y en términos de cambio informal, formal, individual, sistémico, una clasificación más general en términos del trabajo que estamos haciendo de hacer acceso a recursos, en términos de subvenciones, desarrollo de capacidades, el trabajo con normas y leyes que fue más relevante en los países con gobiernos inductivos a las temáticas de género y derechos humanos. Y también, claro, el desafío de resultados más amplios en términos de cambio de normas sociales y conciencia, pero también un trabajo relevante con la sociedad civil en términos de campañas de sensibilización y en términos de advocacy para temas de relieve para la igualdad de género. En términos de grupo asesor de la sociedad civil, hicimos un estudio de caso específico con estos grupos e incluso haciendo una perspectiva general de cuáles son estos grupos, dónde están y en qué países y si están activos o no. Los grupos asesores de la sociedad civil no son una política mandatoria de ONU Mujeres, sino que son una buena práctica que se tiene en muchos países y que es especialmente fuerte en América Latina y el Caribe. Y bueno, hemos logrado mirar tanto los resultados relevantes de estos grupos en términos de retroalimentación, y en términos de representatividad de la diversidad de las mujeres y de las organizaciones de la sociedad civil a nivel de país, pero también sus limitaciones principalmente en términos de capacidad de acción, en términos de sostenibilidad, en términos de carga adicional de trabajo a estas mujeres que participan de los grupos y pudimos también generar recomendaciones específicas para esta modalidad de involucramiento de ONU Mujeres con la sociedad civil. En términos de la Conferencia Regional de la Mujer, ha sido interesante porque la CRM ha tenido una participación muy fuerte de la sociedad civil. Fue el segundo grupo de participantes después de los gobiernos y tuvo una participación fundamental en el foro feminista, ¿no? La actividad paralela que no es parte oficial de la programación, pero sí es una parte importante y pudimos mirar con el resultado del compromiso de Buenos Aires, que es un compromiso, el compromiso que ha salido de esta conferencia, una retroalimentación entre el documento y las discusiones que han tenido la sociedad civil en los espacios formales y en los espacios paralelos, y muchos de los objetivos y muchas de las recomendaciones y cuestiones que han salido en el documento formal, que es hoy día uno de los principales documentos en términos de demandas por cuidados en la región. Y también hicimos una consulta directa a las organizaciones de la sociedad civil en la región, buscando a través de encuestas principalmente
tener algunas perspectivas agregadas en términos de la percepción de las contrapartes de la sociedad civil en la región y también las recomendaciones y expectativas con relación al trabajo de ONU Mujeres con organizaciones y con grupos de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, les preguntamos qué prioridades tenían en relación al trabajo de ONU Mujeres, financiamiento, capacidad, comunicación, abogacía, fortalecimiento de redes apareciendo como cuestiones principales y también buscamos comprender algunas cuestiones más directas de la relación de ONU Mujeres con la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, la parte, el N de la encuesta que sí tenía acuerdos de subvención con ONU Mujeres, les pedimos que contestaran algunas cuestiones, por ejemplo, el tiempo estimado de trabajo con la parte administrativa, con la burocracia, y ahí llegamos, por ejemplo, a 5 minutos, ¿no? Sí, perdón, Cayo, me toca el papel malo. Ahorita ya nos faltan 4 minutos, No, entonces perfecto. que ponga aquí mi papelito es 4 o 5 minutos. Sí. Gracias, Cayo, adelante. No, ya estoy cerca de concluir. Muchas gracias, Karina. Entonces, ahí indicando algo que, bueno, uno sabe por sensibilidad, ¿no? Porque es una queja no solo con ONU Mujeres, pero todo con el sistema de Naciones Unidas y con muchos gobiernos. La burocracia sabemos que es una barrera clásica Ujú. al involucramiento con la sociedad civil, pero lo pudimos desglosar en términos de tiempo y en términos de actividades específicas y entender, comprender dónde están de hecho los cuellos de botella para poder generar recomendaciones factibles, ¿no? Porque no basta con que una evaluación diga, bueno, mujeres tienen que cambiar sus guías y políticas globales en términos de subvenciones, porque eso no va a pasar, ¿no? Entonces, saber dónde de hecho podría estar nuestras recomendaciones más útiles a la sociedad civil en este sentido, consultarlas de manera desglosada y específica en relación a estos cuellos de botella ha sido también algo relevante y con eso llegamos a una serie de áreas de acción que fueron propuestas en esta evaluación, tanto en términos de sistemas corporativos, ¿no? Mejorar accesibilidad e inclusión, racionalización de los sistemas y flexibilidad de las modalidades de subvención, de los acuerdos de cooperación, también orientación y herramientas internas de ONU Mujeres, ¿no? De cómo articular grupos prioritarios, de cómo tener un enfoque en grupos diversos para futuras conferencias y sobre todo a grupos donde no estamos performando como el esperado, demanda de oficinas para mejores herramientas de desarrollo de capacidades, de fortalecimiento de movimiento de mujeres, fortalecimiento de redes al nivel nacional y regional, que también es un rol relevante identificado en la evaluación, cómo mejorar la asistencia técnica en términos de difusión de productos de conocimiento, en términos de metodología innovadoras, en términos de incidencia basada en evidencia, un trabajo también que se hace, por ejemplo, en la producción y difusión de estadísticas de género amigables en la región. Y finalmente también las sugerencias en relación a los grupos asesores de la sociedad civil en términos de diseño, de gestión que ya mencioné, porque me tocan 2 minutos, con eso finalizo. Pero la relevancia, o sea, les enseñé algunos resultados de esta evaluación. Claro, hay mucho más detalles, pero lo que me hizo proponer esta presentación para este panel específico fue justamente porque de las evaluaciones que he trabajado en la vida, de unas cuantas, esta ha sido la más desafiadora seguramente en términos metodológicos. O sea, cómo abordar un tema tan amplio, tan relevante y con tantas frentes de trabajo y tantas posibilidades de análisis y al mismo tiempo hacerlo de una manera remota, porque era pandemia, hacerlo de una manera que produjera datos primarios relevantes y que nos permitiera camino de análisis que nos llevara a conclusiones basadas en evidencia, al mismo tiempo a recomendaciones específicas, hasta porque estamos trabajando con un público muy importante y no bastaría con hacer una evaluación más, tomar el tiempo de las contrapartes para consulta y hacer una evaluación con recomendaciones genéricas o poco accesibles o poco realistas. Entonces, este desafío se nos puso en el principio y lo intentamos contestar con esta complementariedad entre enfoques metodológicos y que les presenté un poco. Me faltó presentar un poco más del trabajo de comunicación también, pero está en el estudio de caso
también anexo al informe y ahora sí concluyo. Muchas gracias, colegas. Justo al tiempo. Justo el Ah, tiempo. Muy bien, Mire, Cayo. mire, gracias, Karina. No, de nada. Bueno, pues entonces, por la metodología, continuamos con el siguiente ponente. Me encantaría dar algunos comentarios, pero mejor continuamos con los ponentes, por favor. Y felicidades, Cayo. Me parece fascinante, pero lo dejamos al final. Siguiente, por favor. Hola, buenas tardes. Yo voy a compartir la pantalla. TikTok. Ay, ¿dónde está? Vamos. No le veo. Un momentico. Tu micrófono, Mónica. Listo, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Mónica. ¿Y cómo están? Mi nombre es Gisela Arcos y bueno, nosotros les vamos a hablar acerca de la medición de Quito como ciudad inteligente y sostenible, una evaluación orientada a la transformación urbana basada en los datos. Bueno, y para nosotros es importante hablar de ciudades porque las ciudades representan solamente el 3% de la superficie del planeta, pero vivimos cerca de la mitad de la población en ellas. Y esto significa que representamos el 60% del Producto Interno Bruto Mundial, pero a su vez el 70% de las emisiones de carbono y el 60% del uso de los recursos, según datos de Naciones Unidas. Todos estos datos que nos comparte Moni hace que las ciudades tengan diferentes retos, de los cuales todos hemos sido testigos. Hay un alto crecimiento poblacional, se tiene que tener una correcta gestión de residuos sólidos, un transporte urbano sostenible, la infraestructura urbana, la gestión ambiental, la seguridad alimentaria. Y es tan importante estos retos, por eso es que Naciones Unidas propone dentro de sus objetivos el ODS 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Ya. Con estos antecedentes, parte de esta charla es comentarles que Quito es la primera ciudad del país, de Ecuador, en ser reconocida como una ciudad inteligente y sostenible por la Organización de Naciones Unidas, medida a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la recomendación UITT-Y 4903. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el ente especializado de Naciones Unidas en temas de telecomunicaciones, de redes, ciudades inteligentes y demás. Todo lo que es tecnología es siempre validado, los estándares son sacados a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y según la OIT, una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las TICs de otros medios. De ahí hemos hablado de políticas públicas, planificación urbana, todo lo que es el ecosistema de planificación en general para tres principales acciones: mejorar la calidad de vida, mejorar la eficiencia del funcionamiento de los servicios urbanos y responder a las necesidades de las generaciones presentes y futuras en aspectos económicos, sociales y medioambientales. En la ciudad de Quito nosotros tenemos el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Este es un marco global, o sea, que nos permite, es el máximo instrumento de planificación local que nosotros tenemos. Este instrumento o este plan metropolitano tiene tres objetivos: las personas, la ciudad y la gestión. Y como podemos ver, estos objetivos se alinean perfectamente a esta definición de ciudad inteligente propuesta por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Las personas se marcan en la parte de mejorar la calidad de vida. La ciudad, en lo que una ciudad inteligente debe responder a las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Y la gestión, en la parte de la eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? Tenemos 62 indicadores, de los cuales 40 aportan a una ciudad inteligente. Esta alineación, ¿qué nos permite? Nos permite evitar esta evaluación paralela que se podría denominar, y medimos una sola vez y usamos muchas veces la planificación, presupuesto, y además tenemos un seguimiento a los ODS. Ya, bueno, con respecto a las metodologías, nosotros estamos ahorita presentando esta metodología de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero no es la única para evaluar ciudades y su avance como ciudad inteligente y sostenible. Entonces, por ejemplo, tenemos el indicador del Yes Business School, que se llama Cities in Motion.
tenemos una ISO que es la 37120, y por ejemplo también tenemos un ejercicio que ya hicimos hace un par de años en la ciudad, que es una metodología del Banco Interamericano de Desarrollo y Deloitte. Pero nosotros hemos ido por esta metodología que es 100% cuantitativa, y una de las cosas importantes es que está alineada también a los objetivos de desarrollo sostenible. Esta metodología que menciona Moni de la iniciativa de Unidos por Ciudades Inteligentes y Sostenibles se alinea a 3 ejes de sostenibilidad: economía, medio ambiente, sociedad y cultura. Estos 3 ejes de sostenibilidad, ¿qué es lo que hace la metodología? Tenemos 112 métricas que se evalúan en diferentes niveles. Entonces, aquí es importante resaltar que esta medición no solo se limita como a calificar, entre comillas, sino que me permite la identificación de brechas y prioridades para la política pública informada. En Quito el proceso fortaleció una coordinación interinstitucional, y vamos a ver más adelante el por qué, y también una cultura de evaluación, y presentó insumos para la parte de innovación. Como les mencioné, son 112 métricas que se dividen en 4 niveles dependiendo del nivel de madurez alcanzado. El nivel 4 significa que tienes un 95% de la meta, y el nivel 1, que es el más bajo, del 0 al 33% de la meta. Esta iniciativa de Unidos por Ciudades Inteligentes y Sostenibles ha validado ya a más de 200 ciudades en el mundo y aproximadamente a 20 en Latinoamérica. Y bueno, ¿cómo realizamos nosotros la medición? Como yo les comentaba, es un instrumento fuerte de política pública que también nos permite incluir a Quito en un círculo virtuoso donde hacemos una planificación basada en evidencia, ¿no? Nos permite mejorar la rendición de cuentas, tener una mejora continua en la transformación urbana, y fortalecemos, al tiempo que fortalecemos la confianza ciudadana. Entonces, de hecho, los resultados que vamos a presentar corresponden a la segunda medición que realizamos el año anterior. En este proceso estamos realizando ya la tercera medición porque ya la tenemos como estructurada, tenemos ya generado un proceso y demás. Entonces, en estos temas nos dimos cuenta que únicamente mandar a todas las dependencias o a todas las empresas a que hagan a que hagan la entrega de los indicadores no era la solución. Entonces, ahora hacemos un taller, les presentamos los resultados de la versión anterior, les decimos cuáles podrían ser las mejoras y demás, y con eso ya cada quien se lleva sus indicadores y su información para para ir a hacer el análisis interno. Tienen siempre una comunicación continua con nosotros donde nosotros les explicamos los diferentes temas, y terminamos con el tema de la revisión del procesamiento de los indicadores, y eso es lo que avanzamos en este momento. Tú diste un problema con su computadora. Entonces, ya nos había contado. Sí. ¿Cómo están? Perdón, ya venía acá porque estaba en otro lado. Sí, ¿y qué pasó en esta fortaleza que ya nos dio este proceso? Nos permitió a nosotros tener, ya tener este acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones para tener esta validación internacional. ¿Y de qué consta esta validación internacional? De que tuvimos un apoyo de expertos internacionales que verificaron las fuentes de información de cada uno de los indicadores reportados, nos validaron la calidad, de dónde se encontraba, la metodología de cálculo, porque esta metodología de la OIT tiene también enmarcados fichas metodológicas que te explican cómo, qué datos tú debes reportar y cómo tú debes reportar. Entonces, es algo súper importante. ¿Qué cambio de resultado? ¿Qué es lo que obtuvimos? Nosotros obtuvimos aquí lo que podemos ver, que es el snapshot, informe de verificación. El snapshot es como una instantánea de la ciudad, es tomar una selfie a la ciudad de cómo nos encontramos actualmente, y el informe de verificación ya es un informe más a detalle de cómo estamos en cada una de estas métricas e indicadores que se midieron de la ciudad, y nos da como una perspectiva de hacia dónde tenemos que ir y cómo estamos enfocados. Con todos estos instrumentos y después de este proceso que ya está fortalecido, nosotros en coordinación con la Secretaría de Comunicación estamos elaborando una campaña comunicacional porque queremos ya explicarle al ciudadano, sabemos que es un tema bastante técnico, pero queremos explicar al ciudadano cómo nosotros podemos vivir una ciudad inteligente y sostenible. O sea, ¿qué significa esto? Porque a veces es un tema un poco ambiguo, entonces va por ese proceso que les vamos igual más adelante a compartir. Y bueno, estos son los resultados de la ciudad. Como yo les comentaba, lo que te entrega es una foto de cómo está ubicada la ciudad y te muestra los niveles de madurez en cada uno de los aspectos. El círculo más interno tiene los 3 ejes de sostenibilidad, que es economía, medio ambiente y sociedad. En la parte media tenemos como las diferentes verticales que se miden. Por ejemplo, se mide calidad de aire, se mide transporte, tecnología, agua, saneamiento, acceso a educación, médicos. Es como
es como una metodología bastante amplia, y en la parte más externa estas 112 métricas que Gis nos estaba comentando. Entonces, una de las partes importantes de este proceso que hemos vivido ya como ciudad es que todos los datos que nosotros reportamos de estos 107 de las 112 métricas pasaron los parámetros de calidad que nos pidió la organización, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, ahí también nos sentíamos como muy orgullosos porque demostramos que tenemos cierta fortaleza también en la data que estamos generando a nivel de las dependencias. Y ahí está claro, ¿no? Entonces, con este pantallazo tú ya ves dónde debes mejorar, dónde estás bien y qué otros temas tenemos que fortalecer como ciudad. Uno de los principales, o sea, esta medición nos dio a nosotros 3 insights que nos recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es lo que nos dice la ONU, por ejemplo, en el eje de economía, que en Quito la infraestructura TIC te permite, es como para la parte de servicios públicos más inteligentes, y esto te permite un fomento a la inclusión digital, y esto fortalece una economía local conectada. Ya, entonces también nos indica que se presentan avances notables en el monitoreo de calidad del aire y la recolección de residuos, haciendo de la sostenibilidad ambiental uno de los pilares centrales en la agenda urbana. Y en la parte de sociedad y cultura nos indican que se presentan los esfuerzos de una ciudad para promover su patrimonio, cultura y compromiso comunitario, demostrando que las ciudades inteligentes también son vibrantes y centradas en las personas. Y bueno, la última parte que es la que les contaba sobre cómo vives una ciudad inteligente es el tema de la campaña comunicacional que estamos realizando, porque cuando uno realiza el informe de verificación es como muy técnico, ¿no? Entonces hay indicadores que son extraños para el común ciudadano. Entonces para nosotros es importante hacer esta ciudadanización de lo que significa vivir en una ciudad inteligente, y es como parte del ejercicio interiorización que les queríamos invitar a que ustedes realicen. Entonces, por ejemplo, yo hace un par de semanas ponía este ejemplo en una entrevista y les decía, yo me levanto en las mañanas y mientras tomo un baño, coloco un recipiente para que se caliente el agua. Entonces, lo que hago en ese momento es tener un consumo más consciente del agua, que es uno de los indicadores que me miden como ciudad inteligente. Luego vengo a mi trabajo en transporte público, que es el metro, y uno de los indicadores que me mide a mí es el tema de es el tema del uso del transporte público. Nos miden esos datos como ciudad, cuánta población viaja en transporte público. Y ahí también tenemos como otras dinámicas interesantes. Disculpa. Sí, perdón, Mónica, nos quedan 5 minutos, por favor, solo para que lo consideren. Muchas gracias. Ya, perfecto. Ya. Ya, entonces, luego también tenemos este tema de, por ejemplo, vas en el transporte público, también te mide el índice de tiempo de viaje, que es cuánto te demoras en hora pico y en hora valle para ir al trabajo. Por ejemplo, yo voy a un tema de nuestra incubadora de Conquito, y en la incubadora de Conquito nosotros vemos todos estos temas que estamos trabajando ahorita para entrega de capital semilla, para entrega del fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas. Vemos cómo se está fomentando el tema de la generación y el registro de patentes en la ciudad. Entonces hay como muchos temas interesantes que se pueden ver. Sí, y adicional a lo que decía Moni, nosotros como municipio de Quito tenemos varios servicios que permiten al ciudadano tener esta experiencia de vivir una ciudad inteligente y sostenible. O sea, hay varios indicadores, por ejemplo, la parte medioambiental que nos mide accesibilidad a zonas verdes, cuántas zonas verdes hay. Entonces, vives una ciudad inteligente cuando disfrutas estos espacios verdes y naturaleza biodiversa. También una de las principales prioridades que tiene esta medición es la primera infancia. Entonces, ¿cuántos espacios disponibles hay en guarderías para niños de 0 a 3 años? Y en esto, por ejemplo, en nosotros como municipio de Quito tenemos ya varios, se le denomina guaguacentros, espacios donde puedes ir a dejar a tu hijo y tienes un espacio seguro, de calidad. Y también aparte, juntamente con UNICEF, se ha desarrollado una aplicación que se llama Guagua Amor, donde se puede hacer el seguimiento del crecimiento de los niños, de que te alerte cuando te toca la vacuna, etcétera. Entonces, son todos estos servicios que se da a la comunidad que nos ha permitido validarnos como ciudad inteligente y sostenible. Y no solamente para niños, sino también, por ejemplo, tenemos para los adultos lo que es el bachillerato acelerado, que es uno también de los indicadores de cuántos títulos de tercer nivel se tienen. Entonces, si tú no tienes el título de bachiller, no puedes acceder al título de tercer nivel. También involucran otras cosas, que, por ejemplo, la parte de expectativa de vida, o sea, de cuánto es la calidad de vida. Entonces, en el municipio de Quito también hay varios programas, por ejemplo, uno denominado 60 y piquito, que es para el cuidado de nuestros abuelitos, ¿no? Que las personas mayores de 60 años
se pueden reunir y pueden realizar diferentes actividades supervisadas por expertos. Y también uno de los ejes importantes también es la salud. Nosotros en el municipio de Quito tenemos 3 centros de atención de salud, uno en el norte, centro y sur. Entonces, estos de aquí son gratuitos y de acceso a la ciudadanía. Y bueno, a la siguiente y última página, una de las últimas páginas que nosotros tenemos es que aquí ustedes pueden descargar el snapshot de la ciudad y el informe de verificación. Le pueden escanear y se pueden descargar los dos. Entonces, para que ustedes vean cuáles son los resultados de la ciudad de Quito. Y bueno, muchas gracias. Aquí les dejamos en nuestro link de la página de tecnología y también nuestros correos en caso de que necesiten alguna información adicional. Muchísimas gracias, Mónica y Gisela. La verdad, fascinantes presentaciones. Quisiera hacer todas las preguntas, pero voy a respetar también la metodología. Fascinante. Entonces, el siguiente, por favor, ponente, me parece que vamos muy bien y al final se va a hacer un debate bastante fructífero. Adelante, por Bueno, favor. gracias, Karina. Bueno, Gracias, voy a doctor. compartir también pantalla y tratar de ser lo más rápido posible porque ya he visto que el manejo de los tiempos está bien acotado. Así que busco la pantalla para compartir y voy a ir al grano. Acá está. Bueno, como primero que nada el agradecimiento a la RELAC, obviamente, por aceptar mi postulación como ponente en este espacio y a las colegas y a Cayo que integran y comparten esta mesa del Eje 2. Como saben, mi presentación se titula Inteligencia Artificial y Evaluación Pública, Dilemas, Riesgos y Principios para una Gobernanza Democrática. Lo que voy a compartir son aprendizajes de artículos, reflexiones que publiqué en el último año, es más teórico si se quiere en algún sentido, no es estrictamente práctico, de espacios como la Semana de la Evaluación, el año pasado en México, formaciones recientes, bueno, con el BID, con la UTEC, con la Junta de Andalucía, pero bueno, en particular algunas reflexiones que he ido publicando en la prensa en Uruguay, algún curso que he dado y también en el espacio de EVAL participativa. Acá como mostró Cayo en su evaluación para ONU Mujeres, incluso con temas amplios y complejos, la clave es generar evidencia participativa e inclusiva que sostenga decisiones reales. Esa misma lógica aplica al uso de la inteligencia artificial en la evaluación pública, y sin participación y diversidad, la legitimidad claramente se debilita. Mi idea central es sencilla y atraviesa toda la presentación. La inteligencia artificial no es neutra. Podría agregar incluso que ni siquiera es inteligente, pero bueno, eso da para otra temática y otros encuentros. Si la usamos sin reglas, puede profundizar desigualdades y opacar decisiones. Si la usamos con principios éticos, buena gestión de datos y capacidades públicas, mejora la evaluación y fortalece la legitimidad democrática. Hoy en la mañana, Ada Ocampo, en la presentación de la nueva edición de la guía ODS, decía que, bueno, incluso las evaluaciones tradicionales se enfrentan hoy el reto de la posverdad y la necesidad de generar evidencia creíble para sostener la democracia. Lo mismo aplica y se intensifica en el caso de la inteligencia artificial aplicada a la evaluación pública. El recorrido va a ser bastante práctico, 4 pasos, dilemas y riesgos al usar la inteligencia artificial en evaluación, principios de gobernanza, gobernanza de datos y capacidades públicas. Todas las figuras que voy a presentar son de elaboración propia, hechas con inteligencia artificial, con Napkin. Quisiera darme un pequeño espacio nomás para recordar a Miluska. Quiero hacer un recuerdo en homenaje a su persona que nos acompañó con su liderazgo en estos temas como participante de EVAL Perú, la Red Peruana de Evaluación, la propia RELAC, liderando entre otros, la habrán conocido, el grupo de Facebook Evaluación Las Cosas Como Son, y bueno, Miluska hace poco que nos dejó.
En cuanto a la implementación ética de la inteligencia artificial, bueno, en el sector público, esta imagen resume la idea base de toda la charla. Adoptar inteligencia artificial en lo público no es comprar un sistema y listo, es un proceso que se sostiene para mí en 3 engranajes que deben girar juntos. El primero refiere a la discusión crítica antes de programar nada. Acá, bueno, nos hacemos las preguntas quizás más incómodas al principio, pero que aparecen en cualquier metodología. ¿Qué problema público concreto queremos resolver? ¿Por qué inteligencia artificial y no otra solución más simple? ¿A quién beneficia y a quién podría perjudicar? ¿Qué riesgos no estamos dispuestos a correr? Como un ejemplo rápido y cercano al trabajo evaluativo, un gobierno que quiere usar inteligencia artificial para priorizar inspecciones sanitarias. La discusión crítica aclara supuestamente el objetivo evaluable, reducir riesgos y medir si bajan las no conformidades, y descartaría usos tentadores pero poco legítimos como vigilar conductas. El segundo engranaje, reflexión ética convertida en reglas claras. Acá lo paso por arriba porque hablaremos más adelante de estos principios que son básicamente transparencia, equidad, responsabilidad y supervisión humana. Lo veremos en otra slide. El tercer engranaje, que también reforzaremos más adelante, es la capacidad institucional para operar y corregir. Sin equipos y procesos, la inteligencia artificial nos gobierna a nosotros. Entonces, ¿qué implica capacidad? Gobernanza de datos, auditorías periódicas, participación, como bien se expresaba antes también en las 2 presentaciones, y lenguaje claro. ¿Qué pasa si alguno de estos engranajes no gira? Bueno, ocurre lo que muestra la figura, lo que intento mostrar ahí. Caemos en una implementación no ética, opaca, difícil de defender, generadora de desconfianza, lo que obviamente incide directamente en la calidad democrática, que es lo que en realidad más me preocupa. Cuando los 3 funcionan juntos, logramos una implementación ética explicable y auditable y justificable ante la ciudadanía, sobre todo. Y bueno, acá la pregunta es, o mejor dicho, no es inteligencia artificial sí o no, sino inteligencia artificial bajo qué condiciones y con qué garantías. Con esto, bueno, más o menos claro, pasemos ahora a los dilemas éticos más frecuentes. En la imagen acá planteo 4 dilemas que aparecen una y otra vez cuando usamos inteligencia artificial para evaluar políticas públicas. Voy a compartirlos con situaciones que me son relativamente comunes. Primero, los algoritmos de caja negra. Imaginemos un sistema que puntúa, por ejemplo, el riesgo de incidencias a personas privadas de libertad para apoyar decisiones de libertad condicional. A primera vista puede llegar a funcionar, pero al mirarlo de cerca vemos que se equivoca con ciertos grupos. Además, el proveedor que entrega el sistema no lo entrega como modelo prioritario. Esto significa que no podemos ver ni el código, ni las variables exactas, ni los datos de entrenamiento, y el contrato no permite siquiera auditar cómo llega a cada puntaje. Es un extremo, pero puede suceder. En otras palabras, no es replicable y no podemos explicarlo ante un juez, ante una persona afectada o una evaluación independiente. Acá chocan 2 ideas de justicia que conviene definir con ejemplos muy claros. En primer lugar, la de calibración. Pensemos que el sistema puede dar puntajes de 1 al 10. Si alguien recibe un 7, la calibración pide que 7 signifique lo mismo para todas las personas. Es decir, que entre quienes tienen 7, el porcentaje real de reincidencia sea similar sin importar el grupo. Y acá, si para jóvenes 7 termina siendo 50% de reincidencia observada y para adultos 7 es de 25%, el modelo claramente no está calibrado y, bueno, predice distinto según el grupo, aunque el número sea el mismo. Por otro lado, en segundo lugar, paridad de errores. Ahora miremos cómo se equivoca o se puede llegar a equivocar el sistema. Supongamos 2 grupos. Si el sistema marca alto riesgo cuando no lo es, lo que sería un falso positivo, en 30% de los casos del grupo A y solo 10% de un grupo B,
bueno, no hay paridad de errores y la tasa de error es claramente muy distinta entre grupos. Como evaluadores, entonces, debemos elegir antes de usar el sistema qué criterio vamos a priorizar y cómo lo vamos a medir. Por ejemplo, en libertades condicionales, tal vez queramos maximizar la calibración, que el puntaje signifique obviamente lo mismo para todos, y al mismo tiempo vigilar o verificar que las tasas de error no se disparen en ningún grupo. Si no puedo explicar y no puedo medir estas dos cosas, entonces no debo usar el sistema para decisiones sensibles. Algo similar que creo que subrayó Cayo al identificar que por el lado de la burocracia excesiva se convierte en una caja negra que aleja a la sociedad civil. Bueno, en la inteligencia artificial la opacidad algorítmica juega el mismo rol, sin simplificación, trazabilidad y reglas claras, los sistemas se vuelven inaccesibles y pierden confianza. El segundo, modelos predictivos durante la pandemia, casos reales en México y bueno, seguramente en otros países, se usaron modelos para anticipar picos de contagio y planificar camas, oxígenos y personal. Los modelos daban rangos probabilísticos. El problema surgió cuando se comunicaron como si fueran fechas exactas. El pico será tal día. Bueno, ¿qué pasó? La gente cambió su comportamiento, adelantó viajes, postergó controles y eso modificó la propia serie de contagios. O sea, la predicción se volvió intervención. Como aprendizaje acá para la evaluación, además del modelo, necesitamos supervisión humana y comunicación responsable de la incertidumbre, escenarios y rangos, no certezas que no existen. Tercero, ¿cómo se ve un sistema auditable? Una ciudad, como se planteaba, quiere usar inteligencia artificial para ordenar, por ejemplo, inspecciones comerciales y evaluar si bajan las no conformidades. Bueno, el equipo deja rastro de cada decisión. ¿Qué datos entraron? ¿Qué reglas se aplicaron? Publica una ficha del modelo con límites y supuestos y arma un tablero de equidad que muestra semana a semana dónde se equivoca más por barrio y tipo de local. Entonces se detectan, por ejemplo, subregistro en zonas rurales porque había menos alertas de las esperables. ¿Qué hacer? Se ajusta el umbral de alerta, incorporan una variable de accesibilidad que faltaba, reentrenan, se vuelve a medir y bueno, la brecha debería bajar. Como aprendizaje acá pasamos del confíen en el algoritmo a podemos explicar, revisar y corregir y bueno, eso hace defendible su uso en una evaluación. En cuarto lugar, la falsa tranquilidad de los sistemas muy básicos. A veces para no complicarnos, un organismo público usa reglas simples para aprobar o rechazar solicitudes de apoyo. Eso puede servir como un filtro inicial, pero en decisiones de alto impacto no alcanza. Necesitamos trazabilidad, buena gestión de datos y revisión humana donde hay riesgo de daño. Como regla práctica, la complejidad del sistema debe ser proporcional al riesgo, siempre con controles de transparencia y equidad. Cierro este bloque con 3 preguntas guía para cualquier proyecto de inteligencia artificial en evaluación. En el caso que planteaba, ¿qué entendemos por justo aquí? ¿Qué queremos? ¿Queremos que el mismo puntaje signifique lo mismo para todos? Por el lado de la calibración, o que las tasas de error sean parecidas entre grupos, paridad de errores. Decidámoslo entonces antes de evaluar. Segunda pregunta, ¿podemos explicar el sistema de punta a punta, desde el dato que entró hasta el cálculo y la decisión que salió? Si no se puede, entonces no es apto para evaluación de políticas públicas. En tercer lugar, estamos mirando los errores por grupo en tiempo real. Sabemos si el sistema falla más con mujeres, por ejemplo, como se planteaba hoy también, con personas mayores o en ciertas zonas. Y si ocurre, ¿tenemos un plan para corregirlo? Bueno, con estos criterios deberíamos pasar de la inteligencia artificial funciona a la inteligencia artificial es defendible y útil para la evaluación pública. Así pasamos a lo que mencionaba hoy, a los principios entonces. Qué bueno que revisando la bibliografía en general y por decisión propia he optado por elegir estos 4. Primero, transparencia y explicabilidad.
Pensemos en un programa social donde un algoritmo rechaza una solicitud y la persona no recibe ninguna razón comprensible. Este principio pide algo sencillo de entender y exigente de cumplir. Explicar en lenguaje claro la decisión. La explicabilidad entonces significa poder decir en 2 o 3 frases, incluso de manera clara y sencilla, qué datos se usaron, qué reglas aplicó el sistema y por qué se llegó a ese resultado. ¿Cómo se aplica en evaluación? Bueno, dejando una traza de cada decisión, con datos y reglas, publicando una ficha del sistema con propósito y límites y entregando a cada persona una explicación breve con un camino de apelación. Si no se puede explicar, no debería usarse, como decía antes también, para decidir sobre todo sobre derechos o beneficios. Segundo, equidad y no discriminación. Imaginémonos un sistema que prioriza visitas de salud. Si el modelo se alimenta de registros digitales, puede terminar visitando menos a mujeres mayores rurales, porque su huella digital obviamente es menor. Esta situación, incluso a nivel de la justicia, puede llegar a ser terrible. Creo que todos conocemos casos de cómo actúa la justicia con grupos en situación de vulnerabilidad. En Uruguay se llega a decir que hay una justicia para pobres y otra para ricos. Bueno, estos sesgos se trasladan también a los algoritmos, al diseño de procesos gestionados por inteligencia artificial. En tercer lugar, responsabilidad. Pensemos en un centro público de empleo que utiliza quizás un chatbot para recomendar cursos y becas. Si el sistema empieza a orientar mal a personas con discapacidad o a mujeres, cuidadoras, por ejemplo, sugiere opciones no accesibles o que no aplican, la pregunta inmediata a hacerse sería ¿quién se hace cargo? Y bueno, este principio exige que la institución pública sea titular visible ante la ciudadanía y tenga una ruta de corrección. Esto que incluye definir por escrito quién decide cambios, quién supervisa a quién se consulta y a quién se informa, incorporar en los contratos con proveedores cláusulas de auditoría y trazabilidad, qué versión del modelo estaba activa, qué se cambió y por qué, y un protocolo de incidencias con plazos para corregir y comunicar. La inteligencia artificial no diluye responsabilidades, las hace o las debe hacer explícitas. En cuarto lugar, y por último en este listado de posibles principios, que quedaron ahí trancados, la supervisión humana. Pensemos en un sistema de triage que sugiere derivar a pacientes de bajo riesgo en contextos sensibles. Este principio pide revisión humana obligatoria, una persona revisa y puede revertir la sugerencia antes de aplicarla. ¿Cómo se aplica? Definimos un umbral de confianza. Si el sistema está menos seguro que, por ejemplo, un 80%, la decisión exige revisión humana. En casos críticos pedimos doble validación y siempre debe existir, como decía antes, un canal de apelación para la ciudadanía. Automatizar, entonces, no es reemplazar el juicio, es aumentarlo con evidencia. Acá, como idea para llevarse de este bloque, estos principios se vuelven reales cuando se traducen en prácticas observables, replicación comprensible, medición por grupos y correcciones, responsables con nombre y apellido y revisión humana donde hay riesgo. Sin eso, la inteligencia artificial no está lista para sostener decisiones públicas y mucho menos para procesos de evaluación de política pública. Como ven en esta imagen, bueno, obviamente hay una escalera que, bueno, para que la inteligencia artificial sirva en la evaluación de políticas públicas hay que subir todos los escalones. Si uno falla, la decisión y la evaluación se tambalean. Entonces, escalón por escalón. El primer escalón, calidad de datos. Calidad significa que los datos son correctos y coherentes. Piensen en la evaluación de un programa de transferencias monetarias. Si el padrón tiene hogares duplicados o domicilios mal escritos, el sistema confunde personas y excluye a quienes sí cumplen. ¿Qué efecto entonces tiene en la evaluación? Puede haber un sesgo de cobertura. Parece que el programa llega menos cuando en realidad fallan los datos. Acá hay que, obviamente, validar
los datos desde el origen, formato, rango, bueno, todo lo que hacemos a mano, pero en este caso con inteligencia artificial. Segundo escalón, actualización. Los datos envejecen rápido. Imaginemos que evaluamos la focalización de un subsidio energético con información del año pasado. Muchas familias cambiaron de situación y el modelo acierta, pero sobre un pasado que ya no existe. La evaluación entonces concluye mal sobre focalización y equidad. Acá, ¿qué hacemos? Montar un proceso automatizado de actualización e integración de datos que trae las fuentes nuevas. Ya vi el tiempo. Me apuró, limpia, pone fecha, versión y avisa. Si alguna fuente no se refresca a tiempo, bueno, decidir y evaluar con datos desactualizados es obviamente decidir a ciegas. Tercer escalón, protección de datos. Bueno, si podemos usar datos sin exponer a las personas, caso típico podría ser en evaluación de movilidad y transporte, que publicamos una base anonimizada, pero con pocos puntos de geolocalización se podría llegar a reidentificar a alguien. Bueno, ahí hay que ver de qué manera, a través de la agregación de datos, cómo hacemos para controlar que esos datos no sean identificables de personas. Cuarto escalón, gobernanza robusta. Aquí hablamos de reglas comunes para que las áreas se entiendan. Piensen en la evaluación de una política de primera infancia que cruza salud, educación y desarrollo social. Si cada institución, cada inciso del Estado utiliza un Excel y define de manera distinta hogar, caso, beneficio, los datos no calzan y hay inconsistencias y cero trazabilidad. Obviamente esto lo conocemos todos. Quinto escalón, confianza pública. Si la gente no entiende qué datos usamos, para qué y con qué salvaguardas, bueno, percibe una caja negra y esto, sin confianza, la evidencia no circula y las recomendaciones no se adoptan. Entonces, comparto la idea para cerrar este bloque, la idea principal: calidad, actualización, protección y reglas comunes son los 4 cimientos. La confianza es el quinto escalón que se gana cuando los otros 4 están firmes. Bueno, en la siguiente parte muestro quién sostiene esto en el día a día y cómo se organiza el ciclo de capacidades públicas, entonces, para gobernar la inteligencia artificial. Por un lado, desarrollar capacidades, voy rápido, personas, roles y reglas para que la evaluación no dependa de cajas negras. Necesitamos roles definidos, alguien que conozca el problema público, que defina los indicadores de política que se quiere medir y modificar, alguien que cuide los datos y alguien que mire el lado ético legal. Cuando se compra tecnología, el contrato debe exigir documentación del sistema, bitácora de decisiones y pruebas de sesgos. La segunda etapa, realizar auditorías. Bueno, una auditoría técnica verifica que el sistema acierta lo que dice. Una auditoría de equidad compara cómo se comporta por grupos, como planteaba antes a nivel de dilemas. Tercera etapa, para ir rápido, fomentar la deliberación. Antes de escalar un sistema hay que validarlo socialmente. Esto implica abrir mesas de diálogo con actores afectados y comunicar en lenguaje claro qué hace y qué no hace la inteligencia artificial, qué riesgos tiene y cómo reclamar si hay un error. Cuarta etapa, la toma de decisiones. La inteligencia artificial debería ayudar a decidir, no decide sola. Se define de antemano qué será recomendación del sistema y qué requerirá revisión humana. Quinta etapa, mantener el control democrático. Todo sistema que afecta a derechos o beneficios necesita reglas de permanencia y supervisión externa. Voy rápidamente al cierre. Esta imagen resume todo el recorrido. A la izquierda está lo que quisiéramos evitar, y a la inteligencia artificial no gobernada. Ahí las decisiones se vuelven opacas, los sesgos se amplifican y la ciudadanía desconfía. Para movernos hacia la derecha, hacia una inteligencia artificial gobernada, necesitamos 3 condiciones que las he planteado a lo largo de la presentación. Y bueno, como ya estoy pasado de tiempo, simplemente las listo. Explicabilidad mínima por caso, métricas de equidad
y titulares responsables. Una segunda condición es invertir en capacidades institucionales, como decía, gobernanza de datos, auditorías periódicas, compras públicas con cláusulas de auditoría. Una tercera condición, participación ciudadana con efectos reales, mesas con actores y pruebas piloto, con evaluación rápida para ajustar reglas, resumen en lenguaje claro, mecanismos de reclamo y respuesta. Como cierre final, entonces, si tal como hoy de mañana planteaba Ada Campo, evaluaciones lideradas de forma inclusiva tienen el potencial de contribuir al buen gobierno y al fortalecimiento democrático. El mismo principio debería guiar la inteligencia artificial, gobernanza participativa, marcos éticos y exigibles y control social efectivo. Y bueno, si tuvieran que llevarse una sola idea, la inteligencia artificial solo mejora la evaluación pública cuando podemos explicarla, auditarla y corregirla. Para lograrla necesitamos marcos éticos exigibles, datos bien gobernados, equipos capaces de auditar y ajustar y participación ciudadana que tenga efecto en las decisiones. Muy bien, me hicieron correr. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias. Placer. Bastante enriquecedor las 3 presentaciones que llevamos hasta ahorita. Me parece que hay una cuarta. No, en este espacio eran 3. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, disculpen. Entonces, bastante enriquecedor. Yo nada más comento, y porque tengo el beneficio del primer micrófono, que veo justamente la trascendencia de ser científicos sociales todos, ¿no? Nuestra aspiración a tener metodologías que puedan ser replicables, pero justamente en función de nuestra población, ¿no? La población objetivo, que finalmente sigue siendo nuestra sociedad. Tenemos este punto en común y como objetivo beneficiar al mayor número de personas en función, en este caso, de las metodologías y de la evaluación. Entonces, pues la verdad, me hubiera encantado estar en cada uno de estos equipos porque todos iniciaron desde el punto de vista de que hay un problema y los problemas, el punto es abordarlos, ¿no? Como le pasó a Cayo y a Mónica y a Giselle, o sea, el punto está ahí, Leopoldo, que has entrado a este tema tan innovador que es la inteligencia artificial y que justo los problemas sociales, por decir los problemas, sino las situaciones sociales están ahí y el punto es cómo abordar ese cubo que a lo mejor ni siquiera es cuadrado ni rombo, sino se convierte en un círculo. Y entonces, ¿cómo le haces para abordar por qué lado, ¿no? De esa esfera abordas la situación social? Entonces, les platico que ahorita en el chat del Zoom ya puse una liga de todos los materiales de esta sesión. Esta conferencia regional de RELAC está bastante bien organizada por los compañeros. Vale comentar siempre que todo este trabajo que ustedes están viendo es voluntario. Entonces, hay muchas cabezas y manos detrás y uno de tantos puntos es que organizaron este drive en donde van a poder tener acceso a las presentaciones y al material que nos proporcionaron para esta sesión, pero también si ahorita como lo hicieron las compañeras Mónica y Giselle, si quieren también compartir material adicional en este chat, adelante. Entonces, bueno, más que felicitar su trabajo para los 4 y estar muy al pendiente de mi parte de bajarlos, leerlos y aprender y llevarlo a nuestras propias realidades, que eso es lo que más me enriquece de este tipo de presentaciones, ¿no? Cómo lo aplico para la parte de ejecución de políticas públicas y cómo lo puedo mejorar para mi población objetivo. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con una ronda de 3 preguntas, por favor. Si pueden levantar la manita. Y 3 preguntas, las escuchamos, las respuestas y así sucesivamente. Karina, está planteada, no sé si te parece en el chat una pregunta, Perfecto. si no te parece mal, que dice, bueno, en la ponencia sobre inteligencia artificial en evaluación, ¿cuáles son las nuevas competencias que los y las evaluadores deben desarrollar? Si te parece, no sé, perdón, como la vi en el chat,
No, está muy bien, está muy bien. Me encanta por eso este tipo de diálogos de primer nivel y con tanta educación. Con todo gusto. Vamos, que sea la primera pregunta. Pone ¿cuáles son las nuevas competencias que las y los evaluadores deben desarrollar con relación a la inteligencia artificial, inteligencia artificial? Sería la primera pregunta. No sé si por favor nos puedan decir dos preguntas más y ya y escuchar las respuestas. Adelante, por favor, si nos pueden. Estamos al pendiente de quien suba la manita. A la una, a las dos. Bueno, entonces empezamos con esta pregunta para incentivar el debate entre todos. Adelante, Leopoldo, por favor. ¿Cómo no? Sí, bueno, sin ser exhaustivo, ¿no? Pero hay algunas competencias técnicas básicas, como comprender cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial y sus limitaciones, saber leer y cuestionar métricas de desempeño y de equidad, por ejemplo, lo que planteaba tasas de error por grupo o calibración, conocer principios de gobernanza de datos, calidad, actualización, privacidad. Por el lado de competencias éticas y críticas, se me ocurre identificar sesgos en datos y algoritmos, formular preguntas sobre justicia, transparencia y rendición de cuentas, integrar marcos éticos en diseños de evaluación, cosa que en realidad la propia RELAC lo establece y lo plantea también en todo tipo de evaluaciones. A nivel de competencias de comunicación, explicar resultados de inteligencia artificial en lenguaje claro, comprensible para decisores y sobre todo para la ciudadanía, traducir métricas técnicas e implicaciones de política pública, facilitar quizás procesos participativos que también aparecen como competencia sin necesidad de desarrollar inteligencia artificial para validar y discutir hallazgos, competencias de gobernanza y colaboración, trabajar claramente, bueno, como lo hacemos también, no es muy diferente a nivel sin inteligencia artificial, aunque hoy hablar ya de evaluación sin inteligencia artificial creo que no, que ya no tiene sentido, por lo menos no tiene actualidad. Entonces, por el lado de competencias de gobernanza y colaboración, trabajar en equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios, cosa que hacíamos antes también, pero bueno, acá en mayor medida con ingenieros de datos, con personas abogadas, con responsables, personas responsables de políticas, diseñar acá quizás con mayor detalle mecanismos de auditoría, como decía antes, también supervisión humana y control democrático, impulsar la deliberación con sociedad civil sobre el uso de la inteligencia artificial en evaluación. Y bueno, algo que quizás no es muy, no está muy, no es muy frecuente, digamos, derribar antes que nada que todo esto de derribar barreras, ¿no? Porque hay claramente como una primera barrera que en realidad tiene que ver con la gestión del cambio que aparece siempre, que es un poco la barrera al cambio justamente, ¿no? Y al aceptar quizás que nos gobiernen, entre comillas, algoritmos, pero bueno, lo que hay que buscar justamente es no que los algoritmos nos gobiernen a nosotros, sino que nosotros logremos gobernar los algoritmos, logremos gobernar la inteligencia artificial a través de todas estas competencias. En síntesis, creo que ya no basta con saber de método de evaluación, necesitamos ser evaluadores con alfabetización digital, sensibilidad ética, que ya se supone que la tenemos, y capacidad sobre todo de traducir la inteligencia artificial en evidencia defendible y útil para el bien común, que es, por lo menos desde mi enfoque, la calidad democrática y el bien común lo que más me importa de todo esto. Muchas gracias, Leopoldo. Muy gentil. Eh, ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta?
Bueno, yo aprovechando el espacio de tener a los colegas tan expertos, Cayo, a mí me llamó mucho la atención esta parte de que finalmente la metodología que utilizaste es justo, tienes diferentes intervenciones, ¿no? A lo largo de todo el territorio de América Latina y que empiezan así, ¿no? O sea, como aisladas aparentemente. Y fue una gran reto, como bien mencionabas, de hacer la teoría del cambio. Yo creo que esos son de los puntos más que más nos podemos encontrar nosotros, ¿no? Intervenciones, y más si son de países, ¿no? Si son de países, si quieres homogeneizar algún tipo de intervención de este tipo de organizaciones internacionales, me pareció fascinante que cómo con esta teoría del cambio, pues la pregunta a lo mejor en la toma de decisiones es, ¿lo normas o no lo normas, no? O lo dejas libre como está ahorita, o reenfocas tus recursos, si eres la parte de como veías, ¿no? Los grupos vulnerables y a quién están más dirigidos, si están siendo... pues debidamente atendidos en función de los objetivos del propio organismo internacional. Eso me pareció que es común en el sentido de que así se actúa o así actúan, a veces con diferentes intervenciones, pero el punto es cómo abordar ese tema con metodologías sistemáticas, ¿no? Que te permita encontrar características en común. Y luego, por otro lado, Mónica y Giselle, Gisela, es muy interesante y la pregunta también para ustedes es, eh, este tipo de gobiernos inteligentes y sostenibles, pues es como para que muchos gobiernos de los 3 niveles de gobierno empiecen a considerar, ¿no? Esta parte de indicadores, pero justo a lo mejor no solo, y a lo mejor voy a ser un poco atrevida, ¿eh? Pero disculpen si lo soy. Aquí el punto de medir o de los indicadores es o sea, no solo la parte, digamos, y de indicador, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Toda la política pública que sostiene esa última fase, ¿no? De un indicador. Entonces, esa parte de políticas públicas o que haces hacia atrás para el ciclo de políticas públicas también te pone los mayores retos, ¿no? Entonces, también va a ser fascinante ver ustedes su metodología, si solo y el solo es muy acotado porque no es un solo sencillo, pues es la parte de indicadores que lleva su trabajo fuerte, porque a mí me encantan los indicadores, soy especialista en ese tema también, pero cómo deben sostener las políticas públicas, ¿no? Para que sirvan estos indicadores. Entonces, en concreto, en el caso de Mónica y Giselle, mi pregunta obvia, pero prefiero hacerla, es, ¿la ciudad de Quito tiene políticas públicas que sostienen estos indicadores? O sea, si tienen o son indicadores que son internacionales y entonces te dan ahorita los primeros flashazos de cómo está y entonces ahora sí, qué hacer para mejorar esos indicadores. Muchas gracias. Hola, sí. Bueno, tal vez no quedó muy claro en alguna parte, pero de hecho una de las cosas que nosotros hicimos fue alinear nuestra planificación como ciudad a la medición esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos construyendo nuestro plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial, lo que hicimos fue más bien traer esta metodología de ciudad inteligente y decirles, ok, aquí están los indicadores, aquí están las fichas metodológicas y demás, porque sí pasa que tú no sabes qué indicadores ponerte. Cuando te dicen, ponte 5 indicadores para medirte, entonces fue mucho más sencillo y está estandarizado y demás. Entonces, por eso es que más de la mitad, 40 indicadores, están directa o indirectamente alineados con lo que es una ciudad inteligente y sostenible. Entonces, eso a nosotros nos permite lo que Gis decía, no medirnos de diferentes maneras, de que yo saco un indicador y le toca a la pobre dependencia medir el plan metropolitano de movilidad con un indicador, el plan de ordenamiento con otro indicador, a nosotros otro indicador, sino es un único indicador que está en todos lados. Entonces, ya solamente se mide una vez y se mide bien, y se mide una sola vez y se mide bien. Es más o menos como nuestra metodología. Perfecto, muchísimas gracias, Mónica. Entonces sí le voy a echar un vistazo para
para justamente ver desde el punto de vista de gobierno y políticas públicas para ver qué cosas fascinantes están ustedes midiendo, Solamente una ¿no? cosita adicional que quería agregar a este tema. Sí es bien que tenemos nosotros tenemos la competencia de gobierno local. Hay muchos indicadores que son responsabilidad de gobierno central, o sea, de la parte del gobierno central, y es algo que hay que considerar cuando se ve esta medición. Como lo mencionó Moni, la parte de cómo nosotros recolectamos los indicadores, nosotros tuvimos talleres y explicamos qué era la metodología tanto a nuestras entidades municipales como a gobierno central, a los dueños de los datos, a los indicadores, los responsables. Entonces también hay que tener esas consideraciones porque muchas veces hay algo que tal vez vas a llevarte de sorpresa, te dice en rojo, en seguridad, pero no es una competencia directamente nuestra, pero nosotros sí podemos apoyar en ciertas cosas. Por ejemplo, el municipio dona equipamiento para la policía, etcétera. Entonces hay ciertas cosas que sí apoyan, pero no es nuestra responsabilidad directa. Muchas gracias, Giselle. Bueno, sigo entonces, Karina, gracias. Bueno, primero aprovechar la pregunta sobre inteligencia artificial y también decir algo. Bueno, primero siempre decir por favor y muchas gracias a la inteligencia artificial, porque cuando llegue la revolución de las máquinas, se van a acordar que éramos los que decían muchas gracias, pero no, ahora hablando en serio, una cosa que ha hablado Leo que me parece fundamental es la calidad de los datos, ¿no? Entonces ahora me está tocando una evaluación donde, porque mira, claro, hay siempre un primer paso que es la inteligencia artificial nos ahorra tiempo y al ahorrar tiempo ya hace un trabajo fundamental, pero esto es solamente, o sea, la página uno de lo que nos permite, ¿no? Entonces hay un salto cualitativo en nuestras herramientas de análisis de datos que podemos tener, pero eso pasa por la calidad de los datos. Me está tocando trabajar en una evaluación y claro, eso vale para cualquier investigación y cualquier base de datos, por supuesto, pero la calidad y la confiabilidad de los resultados que te van a entregar cualquier que sea, o sea, desde el ChatGPT, NotebookLM hasta otras herramientas, va a depender mucho de la calidad de los datos que subes y de la sofisticación de la clasificación de esos datos. Entonces, por ejemplo, el trabajo de coding ahora en un software de análisis cualitativa para mí se convirtió en algo aún más relevante porque de eso depende también los resultados que me va a entregar una herramienta de IA específica, ¿no? Entonces también hablaría un poco de, no de estas nuevas competencias, pero tal vez de reforzar algunas competencias clásicas que se convierten también en más relevantes en este contexto para tener buenos resultados. Pero con relación a la pregunta de Karina, sí, el desafío fue justamente que muchas cosas estaban aisladas. Estábamos trabajando con países que tenían notas estratégicas, planificaciones y portafolios independientes entre sí. Estábamos hablando de organizaciones de mujeres de muchas áreas. Entonces, estamos hablando de organizaciones clásicas feministas, pero también de colectivos de jóvenes de grupos LGBTQIA+, del movimiento negro clásico, pero también de la emergencia del movimiento feminista indígena, que es muy fuerte en muchos países de la región, y al mismo tiempo estábamos hablando de resultados que estaban segmentados, fragmentados entre muchas áreas de trabajo de ONU Mujeres y también en muchas divisiones distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, nos tocó trabajar a nivel global, por ejemplo, con cuestiones de la división de sociedad civil, pero también con la división responsable por contratos y procedimientos, pero también con la división responsable por movilización, etcétera. Entonces, nuestro desafío fue justamente intentar comprender cuál era el abordaje de ONU Mujeres a la sociedad civil a partir de una perspectiva más holística, de una perspectiva general. Entonces, en este sentido, reconstruir la teoría del cambio nos permitió hacer estos puentes y tener también estas metodologías algo específicas, pero que al final pudieron entrar en diálogo justamente porque, aunque ONU Mujeres no tenga un cuerpo de resultados específicos, independientes para su trabajo con la sociedad civil, sí hay un abordaje sistémico e institucional y eso
hemos podido identificar y al final la teoría del cambio se convirtió también en una herramienta metodológica de análisis, ¿no? Entonces, de cierta manera fue el primer paso y este primer paso se convirtió también en una especie de abordaje metodológico, porque ahí pudimos clasificar los datos en estos resultados que hemos identificado. No sé si te contesto, Karina, pero un poco por ahí fue el proceso. Sí, bastante, bastante. Y esta última parte, ¿no? Cómo la teoría del cambio se convirtió en o sea, fue parte fundamental justo de la metodología, ¿no? Al momento de estar analizando. No, claro que sí, Cayo. María Delfina quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor, María Delfina. Muchas Muchas gracias, Cayo. No sé si me escuchan. Ya la escribí también en el chat. Está asociada con la presentación sobre ONU Mujeres, que si puede ampliar precisamente sobre su comentario sobre la interseccionalidad de territorio, ¿verdad? Sobre el área de acción asociada a sistemas corporativos, ¿qué desafíos usted puede identificar que limite el trabajo en esta área de acción a nivel de la organización de la sociedad civil? Cambio. Perdón, María Delfina, se me falló el audio, no te escuché bien, Está, perdona. está escrita en el chat, igual, Ok. Cayo, si te parece, ahí dice presentación sobre ONU Mujeres. ¿Lo ves? Mira, perfecto. María Delfina, con relación a los sistemas corporativos, había un desafío inicial que era el hecho de que la evaluación sería una evaluación de alcance regional. Entonces, por una cuestión pragmática, su uso estaba limitada también a esta dimensión. Entonces, no sería factible desde nuestra parte hacer recomendaciones a nivel global, que es justamente de donde salen las guías. Claro, o sea, podríamos generar datos y recomendaciones que fueran útiles, pero no teníamos la capacidad de direccionar grandes recomendaciones a nivel global. Al final, el alcance de evaluación creció en el proceso y al final pudimos hacer algunas recomendaciones a nivel global, pero eso no era el alcance pensado inicialmente para la evaluación. Entonces ahí había una cuestión institucional de que no podíamos hacer este tipo de recomendación, que fue un limitante. Pero también nos tocó buscar soluciones que no fueran necesariamente cambiar los sistemas, cambiar los procedimientos, pero identificar dónde estaban los principales cuellos de botella, ¿no? Y ahí estamos en un momento especialmente sensible porque justamente nos tocó la transición del sistema financiero administrativo de ONU Mujeres, del software que ONU Mujeres y que PNUD y que otras agencias de Naciones Unidas utilizaban, que había pasado del Atlas para un nuevo software llamado Quantum, que era el villano de la vez porque estaba en proceso de implementación y además de los problemas clásicos había generado una serie de nuevos cuellos de botella justamente porque era un sistema en implementación. Entonces, más que nada, intentamos ser pragmáticos, identificar dónde estaban los cuellos de botella principales y qué se podría hacer en términos de revisión de ciertos procesos o de entrenamiento de contrapartes o de, por ejemplo, traducciones informales de ciertos formatos, cosas que solucionarían un poco estos problemas, un poco en la lógica de, o sea, si tienes una ciudad y puedes alargar un poco las vías en lugar de poner un metro, ¿no? O sea, no te va a solucionar el problema porque no puedes cambiar la estructura, pero sí buscas cómo solucionar cuellos de botellas temporales y generar algunas ideas que pueden ser útiles más a largo plazo. Entonces nos enfocamos un poco en solucionar cuellos de botella específicos de los acuerdos y dejar algunas ideas más generales que sabíamos que, o sea, que no podíamos determinar su respuesta gerencial, pero que podríamos dejar como ideas más largoplacistas. No sé si te contesto en ese sentido, María Delfina. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo quiero hacer algunos anuncios
le decimos en México parroquiales, o sea, digamos al final de la sesión. Uno, bueno, para los que no hubieran estado, están las presentaciones, puse aquí una dirección del Drive de este muy bonito panel, o bueno, de esta mesa, de esta feria, y también pregunté, porque así también en el chat lo hicieron, ya consulté y les agregué la dirección de la página para que ustedes puedan consultar el material de algunos otros de los ponentes. Y otra pregunta fue sobre el tema de inteligencia artificial. Si hay inteligencia artificial con ética, ¿no? Me parece. Como tal, el grupo de trabajo se va a abrir un grupo de trabajo, se está gestando ya como en RELAC, estamos ya en esa conformación última, seguramente este año ya se va a dar a conocer, digamos, los siguientes pasos y digamos, la parte de inteligencia artificial, ¿no? Entonces están cordialmente invitados y por otro lado, a los que no son digamos, integrantes de alguna BOPE en su país, los invitamos, ¿no? A que busquen la BOPE en su país porque tiene muchos beneficios integrarse a la red de evaluadores de su país porque justo tienen acceso a este tipo de paneles y de conferencias regionales, pues por cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, los invito a integrarse a su BOPE. Entonces, no sé si haya alguna duda, algún otro comentario. Bueno, pues es un gusto haber compartido este panel con ustedes, ser su moderadora, aprender de cada uno de los exponentes y me voy muy contenta de poder haber estado aquí y me da mucho gusto ver a varios amigos y amigas como Ale Lucero, como Yaque, como Leopoldo, como Mónica, que ya nos hemos visto en algunos otros foros, entonces siempre es bueno volver a saludar a los buenos amigos y amigas, colegas, ¿no? Entonces, no sé si pudieran presentar justamente si pueden presentar su cámara para nuestra foto del recuerdo. A ver, por favor. Ale, qué gusto verte. Ceder, María Delfina, Fabiola, Liz. Muy bien, entonces voy a tomar la pantalla. Denme unos momentos, por favor. Bueno, muy bien. Voy a tomarla, ¿eh? Denme un segundito. Bienvenido, permítanme una segunda toma, como cuando era con cámara, que todos nosotros definitivamente conocimos las cámaras, desde la Kodak hasta. Entonces, voy de nuevo y perfecto. Pues los invito a seguir escuchando y viendo las otras ponencias, que está fascinante esta conferencia con su asistencia. La hacemos todos. Muchas Muy bien, gracias. Saludos. gracias. Hasta luego. Nos vemos por Bye. ahí. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, Bye. Gisela, Mónica, Cayo, Muchas Karina. gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Leopoldo, Mónica. Hasta luego.